comunico a ustedes que en vista de que Daniela Aguíñiga Gutiérrez cursó y acreditó el programa educativo licenciatura en danza y además había cumplido todos los requisitos establecidos por la legislación universitaria, señala para tener derecho a sustentar este examen profesional para obtener el título de licenciada en danza con la modalidad de titulación montaje dancístico y su sistematización, con fecha para realizar dicho examen el día de hoy. Se designa integrar el jurado que practicará el examen de referencia de la siguiente manera. Como presidente del jurado está la doctora Rocío del Carmen Luna Mondaibal. Como una de las vocales, la doctora Alejandra Olvera Rabadán, asesora del proyecto. Y también como vocal la maestra Nadia Caro Molina. Muchas gracias por su presencia. Por favor, sus celulares en silencio. Pueden silenciar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Daniela Aguíñiga y voy a presentarles lo que fue mi sistematización de obra por el título La multisensorialidad como herramienta para crear danza, proceso de la obra realidades. Y bueno, este fue un proceso de sistematización asesorado por la doctora Alejandra Olvera. Y bueno, voy a comenzar explicándoles a grandes rasgos de dónde se guió este proyecto. Me basé con la hipótesis de que el movimiento corporal dancístico es vivido no solo visualmente. En esta afirmación que yo estoy haciendo podría verse una negación tras de esto, en la que también pienso que mayormente la danza se expresa o se muestra de manera visual, por lo tanto yo estoy haciendo la contraparte en mi hipótesis, haciéndome una pregunta en cómo puedo crear danza si la experiencia dancística no solamente es visual. Y bueno, esto me lleva a tener objetivos, uno que es práctico y uno que es teórico. Que sería el objetivo práctico, sería encontrar estas formas que me van a permitir crear la obra de una manera no visual, lo que me va a generar buscar herramientas que me permitan expresar el movimiento y mostrarlo de una manera que no sea visual. Y un objetivo teórico que abarca la parte de la sistematización, que es estar analizando el proceso y las partes fundamentales que rigen todas estas ideas para formar el proyecto, esta obra, y también se agregan lo que son las reflexiones de los alcances que tuvo la obra y el proceso que se llevó para hacerla. Bueno, iban a decir, ¿por qué todo este viajecito de teorías y de afirmaciones y negaciones? Bueno, esto me llegó a mí por estar preguntándome cuál es la experiencia que yo tengo al vivir la danza, al hacerla, al presenciarla y al hacerla en forma de crear la danza como coreógrafa, puede decirse. Entonces me pregunté cómo es que la danza me está afectando a mí. Y me comencé investigando sobre la percepción. Porque la percepción es la manera en la que yo me voy a relacionar con la obra, con la danza. Entonces descubrí que la percepción me daba herramientas para yo poder encontrar en la danza aspectos que no fueran visuales y que esto fortalecían mis ideas y mi hipótesis. Una de ellas es la propiocepción y la otra es la perspectiva. La propiocepción se usa mucho en lo que son los ejercicios, que es tener la conciencia de cómo estoy, de mi estar. Pero aquí yo agrego, sí es una conciencia de cómo estar, pero también es una conciencia de saber cómo me afectan las cosas que yo estoy percibiendo. Sí. Entonces, esto que me afecta, lo que me afecta en sí, efectivamente, es el poder percibirlo, pero hay una afectación un poco más interna, la cual es lo que en particular me interesaba saber, o sea, como estas afectaciones un poquito más subliminales, podría decirse. Y la perspectiva sería desde el punto de vista o desde donde yo voy a estar percibiendo. Esto no es solamente de un lugar de que aquí los veo de una manera y acá los veo de otra, no es exactamente algo espacial, sino que también tiene que ver con un asunto en cómo estoy yo emocionalmente, energéticamente,
y también se rige la perspectiva por el pensamiento que yo tengo para percibir algo. Entonces, basándome en estas dos ideas, primeramente la propiocepción, me di la tarea a investigar qué sucede con la danza, particularmente con el movimiento corporal que se realiza. Entonces, hice un pequeño análisis que en realidad tiene que ver con las perspectivas con las que uno puede ver la obra o ver el movimiento. Para mí, el movimiento está constituido por ecosensoriales. Los ecosensoriales son todo lo que constituye al movimiento. El cuerpo que hace el movimiento por sí mismo y el espacio donde se realiza el movimiento. Esta parte de que lo que realiza el movimiento es la evidencia, que es este cuerpo que obviamente por su manera de ser, por su manera de pensar, también ofrece ciertos matices al movimiento. También está lo que es el espacio, que aunque no interviene directamente con el movimiento, sí aporta aspectos. Aporta aspectos al movimiento que van a construirlo también. Por ejemplo, la danza se utilizan, por ejemplo, atmósferas de color, de luces, ya sea humo, escenografías que puedan significar un poco más lo que se está queriendo expresar. Y la estimulación es la que abarcan ambos, ¿no? Como que las que dos, la evidencia y el espacio, estos dos provocan las estimulaciones que van a ser sensoriales. Pueden ser evidentes o pueden no ser evidentes. Las evidentes podrían ser algunas obras que yo puse de ejemplo, en que la bailarina ponía flores en su obra, entonces el aroma de la flor se esparcía en el espacio, entonces se convertía en parte de la obra, por lo tanto era un eco sensorial del movimiento que estaba realizando. Y por ejemplo el espacio, los ruidos que sabemos cuál es la sala Silvestre Revueltas, en la que caminas 2 pasos y ya se escuchó que camina un dinosaurio. Esos aspectos también construyen el movimiento, aunque no queramos, y pues lo forman como de cierto carácter. Y en la parte de la perspectiva en sí, de la forma en la que yo voy a ver la danza o el movimiento, pues primeramente lo que les comentaba, se piensa de una manera espacial. Entonces, analicé de qué manera se está expresando o se muestra la danza mayormente y encontré lo que son los espacios escénicos más cotidianos, que serían los formatos de italiana, que solamente tienen un frente y todo lo que hacen los bailarines está hacia un solo frente. Esto puede surgir en una calle, en el teatro, en un museo, puede suceder en cualquier espacio, pero las formaciones como que la distribución del espacio surge de esta manera: un solo frente, 2 frentes, o están rodeando la obra, los espectadores están rodeando la obra. Para mí, esto se convierte en una obra contemplativa, porque crea una distancia espacial entre la obra y el asistente. Para mí esto es importante porque como el movimiento está tan entretejido con todos los factores que están sucediendo, al yo tener una distancia con la obra, creo que no me permite como adentrarme tanto a estos movimientos, a este fenómeno que está sucediendo en la danza. Por lo tanto, una de las herramientas que yo utilicé para crear esta obra de una manera no visual es crear un espacio en el que conviva la obra y conviva los asistentes. Todo surge alrededor, entre y en los cuerpos de los asistentes, y ellos están alrededor, entre y en la obra. Este sería el espacio, es una foto de lo que fue el espacio de la obra. Y bueno, como este espacio estará conviviendo el asistente y la obra en sí, los que hacen la obra, también tuve otra pregunta, inquietud, en la que me preguntaba si el nombre de bailarín y el nombre de espectador respondían a estos roles que se creaban en esta obra que pude realizar.
y creí que no eran como aptos porque se crea una relación muy íntima. O sea, literalmente se tocaban a los asistentes, entonces creo que no se le puede llamar espectadores. Desde el nombre a mí ya me genera una distancia, entonces los llamé de otra manera, que son invitados testigos. Los invitados testigos es un nombre compuesto porque consta de dos tiempos. El invitado, porque previamente fue invitado personalmente o abiertamente, este es el hecho simple del invitado, y el testigo, porque esa es la acción que realiza en la obra, o sea, ser testigo de la obra sin estar viendo, porque ellos no van a ver, ellos van a estar con los ojos vendados y pues van a tener la interacción con la obra, ellos van a darse la posibilidad o no de percibir todo lo que se les estaba ofreciendo en ese momento. Y al igual que el nombre de espectador no funcionaba para esta obra, el aspecto del bailarín tampoco funcionaba. Entonces, los nombré como ayudantes guías. Ayudantes, pues, porque fueron mi apoyo y mi ser todo ese proceso. Y pues a final de cuentas, más que bailarines, porque no eran exclusivamente bailarines, es por una de las razones que también me puse que son bailarines. Había personas de música, hubo personas de artes visuales, hubo familiares. Entonces, el aspecto de decir los bailarines a mí no me causaba como mucha relevancia, entonces me gustó más el de ayudantes y guías. El guías porque es la acción que ellos realizan en la obra, porque como las personas están con los ojos cerrados, están en un estado muy vulnerable. Entonces tenemos, o es mejor, guiarlos en el camino, porque como van a estar habitando todo el espacio de la obra, hay que ser cuidadosos para que no haya accidentes y preferentemente que no hubieran tenido una experiencia desagradable lo más posible, porque eso no lo puede controlar yo. Y bueno, esta ayuda que yo tuve de este equipo de guías se fue construyendo con las herramientas de crear una presencia corporal. Llamo presencia corporal más que otra como energía o no sé, otros características que se le pueden dar al bailarín en escena. Menciono presencia porque la presencia se puede percibir y se puede detectar de diferentes maneras. Yo puedo saber que alguien está atrás de mí porque siento su calorcito, o que está respirando en el oído y escucho su respiración, o porque escucho sus pasos. De esas maneras yo me voy dando cuenta de las presencias. Entonces, la presencia que yo quería que tuvieran estos bailarines ayudantes, se construyó entretejiendo varias actividades que se iban derivando para tener un objetivo, como lo era escuchar al otro. Escuchar al otro era más que nada por este cuidado y esta guía por la vulnerabilidad que tenían los invitados. Era saber identificar en el cuerpo del otro explícitamente, que tuvieran un gesto de rechazo, que rechazaran la comida, que tuvieran escalofríos, que se pusieran muy tensos, tratar como de identificar esos momentos en los invitados para nosotros como guías, parar y no intervenir demasiado en su experiencia. También estuvimos trabajando lo que es la empatía. La empatía se daba con ejercicios en los que nosotros como equipo experimentábamos en carne propia lo que iban a experimentar los invitados. A mí no me parecía como, la empatía es pues ponerse en el lugar del otro, entonces no se me hacía una cosa coherente decir, bueno, vamos a hacer los movimientos y ya después los vamos a hacer allá con los invitados, sino vamos a tener las experiencias nosotros para que sepan qué es lo que se está ofreciendo y no sabemos qué estamos vendiendo, ¿no? También estábamos con el cuidado por la misma vulnerabilidad, el cuidado al estar guiando a las personas, había objetos altos y había personas altas, tenemos que cuidar que no se pegaran en las cabezas. También, por ejemplo, tuvo cuidado en tener atención en alergias de personas, porque se daban alimentos y había ciertas cosas en el piso, para saber que no les fuera a hacer daño, entonces también por parte del cuidado. Otro aspecto es la interacción física. Al yo guiar este proyecto a una manera no visual de crear movimiento,
mi primera opción fue trabajar con el tacto. Entonces, trabajar con el tacto me llevaba a tener una interacción física y un contacto físico directo con los invitados para poder yo expresarles el movimiento. Y el último, y que me parece bastante interesante, es lo que es la atención sensorial. Esta atención sensorial, bueno, creo que fue un factor que salió automático, no fue tan buscado, pero fue automático, en la que los ayudantes iban encontrando en los objetos con los que se iban a estimular a los invitados, ellos encontraban todos estos ecos sensoriales posibles en un solo objeto. Por ejemplo, esta botella podría pensarse que solo en la forma podría estar estimulando, pero tenía un líquido, el cual tenía sonido, tenía una textura en sí de la botella, que si la tomamos tiene otra experiencia. Entonces ellos fueron encontrando todas estas posibilidades y a la hora de estar estimulando a los invitados se convirtió en algo muchísimo más rico. Y pues ellos también llegaron a tener como esta conciencia y cierta curiosidad, porque yo a veces ya ni les decía que tú tomaran atención, sino que ellos automáticamente hacían estas acciones porque se iban familiarizando con todo este proceso. Y bueno, estas partes de la construcción de la presencia, pues les voy a estar presentando unas pequeñas fotos. Te muestra literalmente esta foto que ven aquí, es lo que se realizaba en la obra en sí. Aquí estuvimos trabajando con los sabores, todos están sentaditos como niños chiquitos, bien bonitos. Aquí estuvimos trabajando, por ejemplo, las personas de música, ellos trabajaban mucho el sonido. O sea, esta chica que está parada de camisa de cuadros de la derecha, ella trabajó mucho el sonido y entonces fue también bastante rico tener a personas de distintas disciplinas porque estaban estimulando de diferentes maneras a los espectadores, a la que un bailarín, porque un bailarín se le echaba encima a la persona y ellos no, trabajaban un poquito más profundidad el sonido. Y acá está otra imagen. Igualmente, o sea, la chica de la derecha trae una pelota, tiene piquitos, uno podría pensar que solamente se la ponga en la mano para que sientan los piquitos, pero también se la pone en la frente y también la arrugaba y hacía cierto sonido. Entonces ellos mismos iban dando como una exploración con los mismos objetos porque diríamos, si en el movimiento están todos estos aspectos que lo construyen, un objeto también podría estar teniendo todos estos aspectos. Y bueno, para concluir, bueno, son bastantes conclusiones generales en que el percibir está íntimamente relacionado y afectado por la voluntad y la perspectiva. Estos van a ser variantes en la percepción que voy a tener. La estimulación sensorial que yo vaya a estar dando, aunque sea controlada y que sepa qué voy a hacer específicamente, la reacción que va a tener el invitado es algo que está fuera de mis manos. Puedo tener su gesto de que no me gusta, pero internamente nunca voy a saber qué le pasa hasta que me diga. Que de hecho, se me olvidó comentar que en la parte del cuidado y como estas reacciones, también se dio la opción de que se podían salir si de plano la experiencia era muy pesada. Solamente hubo una ocasión que alguien se salió, pero en sí no pasó mayores, no es que se lastimó, no, sino no sé qué pasó, no me dijo. Entonces, estas cosas yo no controlo, no controlamos. La parte de la creación de la obra, pues las herramientas que yo tenía para crear danza no me funcionaron, por lo tanto tuve que como deconstruir estas herramientas. Quizá utilicé unas que otras que se formaron de diferente manera, pero en realidad la deconstrucción de estos sistemas para crear coreografía los tuve que deshacer y crear un nuevo método o estrategias para yo hacer mi obra con las características que yo quería. También lo que se dio con la obra fueron recuerdos, y estos recuerdos no siempre los recuerdos estaban evocados por las estimulaciones y por las evidencias del movimiento, pero el recuerdo en sí no tenía esto que había afectado. Por ejemplo, si se les había dado a comer una uva, y que les haya dado el recuerdo, no significaba que en el recuerdo había una uva, sino que el sabor o algo que sucedió al comer la uva les detonó el recuerdo. Y pues esa parte no siempre, en ocasiones sí, pero no siempre están relacionadas. Y bueno, ya pensando como un poquito en los alcances que tuvo la obra,
fue que como tocó fibras un poquito emocionales y energéticas y quizá que ni siquiera yo supe, porque ni siquiera no supe qué pasó conmigo en esa obra, creo que podría profundizarse en los aspectos de psicología y neurología, porque al final al trabajar con los sentidos pues estás activando la parte cerebral, y pues la psicológica porque pues se detonan muchas emociones, personas lloraron, rieron, recordaron, extrañaron, entonces como que sí se podría como detonar cierta ámbito en este caso. Y sería todo. Al final. Algo que me causa como mucho interés, en esta relación que existe con el espectador. Creo que es un tema así, muy grande, y cómo haces esta comparación, ¿no?, entre el espectador, lo conviertes en testigo, invitado, ¿no?, y cómo al bailarín lo conviertes, o se convierte en este guía. Entonces ya tiene de por sí como otro enfoque que lo escénico puramente. Digo, porque yo también me lo cuestiono cuando en lo creativo, pues, ¿no? Involucro al público, o sea, ¿qué relación hay en cuanto a esta separación en donde la obra no llega, en donde el público está totalmente pasivo, expectando, casi como cuando vemos la tele, como en ese público, en ese espectador nos hemos convertido. Cuando, ejemplo, cuando trabajaba en la calle, en el metro, la gente todavía peor, o sea, porque me estorba, ¿no? O sea, ¿sabe a dónde hemos llegado como espectador, pues, ¿no? Y entonces, me cuestiono entonces, ¿en dónde está el arte, no? ¿A qué lugar lo han llevado, ¿no? ¿A qué lugar lo hemos llevado? Está tan alejado del espectador que no forma parte alguna. ¿Puedo comentar algo? Bueno, es que pues, por eso me llamó la atención lo de la perspectiva, porque tiene que ver conmigo para poder yo percibir lo otro. Entonces, igual y la obra puede estar súper lejos, pero yo me proyecto ahí, siento, y yo que soy que me está peinando al otro, ya estoy sintiendo que me duermo, entonces existe como bastante, creo que sí existen como posibilidades, pero hay que dar como el conocimiento, quizá, para que en esos momentos se pueda tener la experiencia. Digo, porque sí se ha llegado a ver, ¿no? Hemos llegado a ver obras en donde realmente, o sea, yo estoy acá, pero lo estoy realmente viviendo, pues, ¿no? Aunque no esté viviendo la experiencia del otro, pues, o sea, a esa magia o a esa realidad, o no sé cómo llamarlo, que me puede llegar a tocar, pues, ¿no? Pero en qué momento el arte es también el otro, pues en qué momento el arte está dentro del espectador, y en qué momento también nosotros como gente común y corriente también tenemos este hilo con el arte, ¿no? Como parte de la vida.
cambiar. Entonces cuando lo metes a esta cuestión que están tan alejados el cuerpo de las cuestiones sensoriales, ¿no? Me acuerdo de esta amiga que era física, química, no sé qué más, y que decía, es que a mí eso que me toquen y no sé qué, o sea, fue una experiencia muy desagradable. Y entonces decíamos, ¿qué tan alejados estamos de la corporeidad? O sea, del tocarnos? Creo que nada más cuando ya estamos con la mamá y luego es puro, ¿no? Y hasta que eso también actuó. Y de ahí no sale, ¿no? De ahí entonces esta otra parte tan sensible, tan humana, de que quiero que, ¿no? O sea, quiero que el otro sienta, quiero que el otro se transforme, quiero que al otro le suceda, quiero que el otro se mueva, Entonces eso a mí me parece muy valioso de tu proyecto, ¿no? En donde no es la obra, por eso yo te decía, la obra, sí, o sea, que ya pues la obra, otra vez volvemos a esa cuestión escénica, entonces también yo te decía, desde ahí cámbiale el nombre a la obra, ¿no? Porque tú ya estás hasta reformulando conceptos, ¿sabes? O sea, de la claridad que tienes a esa búsqueda. Yo digo, a ver, ahora dónde va a ir, ¿no? Esta cuestión creativa en esta búsqueda, ¿no? Yo pondría así como mi énfasis en ese punto más que la obra misma, ¿no? Pues yo sí tengo preguntas. Primero que nada agradecer todo tu trabajo, en verdad que agradezco tu presentación, que la experimenté y la agradecí en ese momento y lo que me queda de ecos desde ese entonces, fíjate, desde ese momento. También tu sistematización, al leerla me parece que pudiste enunciar tu proceso, dar cuenta del proceso que viviste, ¿no? Y al resultado al que has arribado, me parece importante. Y también tu presentación el día de hoy, que me parece que no se queda en lo que fue el proceso como tal ni en la enunciación del proceso. Alguna vez, lo tengo muy claro, nos sucedió en el examen de Lian, que le decíamos, ¿sabes qué? De la presentación que nos hiciste, por favor escríbete un ensayo y agrégalo a la tesis, así con hojitas sueltas, pero mételo. Y yo creo que a ti te está pasando eso. Creo que no esté lo que nos estás planteando, pero creo que al haber pasado ya por el proceso de escritura y de revisión de los materiales y de empastado, puedes hacer una muy buena síntesis y como correlacionar de manera muy directa ciertos aspectos que en el documento no están correlacionados de manera tan clara, con esa, pues sí, de manera prístina, ¿sabes? Entonces, sí creo que valdría la pena que te dieras a la tarea de bajar esto como otro, pues a lo mejor los cuadros con algún pequeño textito, para dejar también esa evidencia para la gente que no tenga la posibilidad de escucharte como nosotros hoy, sino que se acerque netamente al documento. Invitaría eso. Y yo sí quisiera preguntarte qué sigue, artísticamente hablando, metodológicamente hablando, y en términos de las posibilidades transdisciplinares que esto permite. Pues bueno, ahorita como tuve una cierta comentario inconforme con respecto a mi obra, me hizo reflexionar como si la manera en la que hice la obra fue como la correcta. Pero yo estoy feliz con mi obra y pero pues creo que como ya me di al conocimiento de que el movimiento es como tan vasto, dar a conocer el movimiento es tan vasto que hay muchas posibilidades que ni siquiera en mi cabeza pueden entrar todavía todas. Actualmente estoy haciendo una obra, trabajando con una especialidad principalmente.
Esta obra específicamente requiere de un equipo bastante grande para poder tener bastantes personas y que se pueda abrir como la puerta a que tengan experiencia varias gente. Pues es complicado conseguir a la gente. Entonces tengo que empezar a buscar maneras en las que quizá yo sola o con 2 o 3 personas nada más pueda prestarles esta pequeña experiencia. Entonces lo que he estado tratando es quedarme con esta teoría que tengo sobre el espacio, de que involucrar al espectador, con mi hacer, para que ellos puedan tener como otra experiencia con el movimiento. O sea, sí. Por ejemplo, voy a describir un poquito de la idea que tengo. Es tratar de, recordando este piso texturizado que se hizo en la obra, voy a hacer un piso texturizado, pero en una forma de espiral, para que la gente se vaya inmiscuyendo como en el mismo espacio, pero que esté sentadito así como en un lugar seguro, viendo todo lo que está pasando, pero el movimiento que yo les voy a estar ofreciendo va a ser como directo en ellos y lejano a ellos, y el espacio que va a estar construido por el acerrín, pues también va a involucrar como cierta experiencia. Entonces es como la parte que tengo para hacerlo más práctico, porque ya nada más sería yo y las sillas y el acerrín. Ya no son mis 12 ayudantes, 10 ayudantes y yo, y todas las cosas que tengo que utilizar. Entonces sí es como, me gustaría como hacerlo de una forma más práctica, porque me gustaría como moverla en todos estos aspectos como incluyentes hacia personas ciegas, personas que con esta investigación me di cuenta que hay enfermedades de sensaciones, y dije, no, nada más había ciegos y mudos y sordos, pero no, hay hasta personas que no huelen, así que qué extraño. Así que como que esta obra, al entrar en movimiento de tantos lados, pues de algún lado va a llegar en movimiento. Entonces pues tengo un poco la confianza de que en este ámbito puede entrar. Metodológicamente, pues es como regirme con lo que hasta el momento tengo, que tiene que ver con la espacialidad, la construcción no visual, que ya no voy a obligar a las personas a no ver, ya no voy a dejar como una opción, porque igual en cierta manera para ciertos caracteres o ciertas personas sí es como súper invasivo o que tengan los ojos cerrados. Entonces dar la oportunidad de que estén viendo, porque al final de cuentas de todo los voy a tocar. Y en cuestión que metodológica, ¿qué más? Transdisciplinar, o sea, ¿qué te permite en términos? Sí, por ejemplo, también pensando en la practicidad, conocí a un chico de música que trabaja con el sonido 3D o 2D, podría decirse, en el que pone bocinas diferentes espacios y manda el sonido a la bocina 1, bocina 2, bocina 3, bocina 4, y así se va rolando. Entonces, eso crea una sensación de espacialidad, de que como los sonidos surgen en diferentes espacios, eso me da también a mí una posibilidad como de no utilizar tantas personas y crear esta sensación de espacialidad. O sea, con eso es como la única herramienta que he encontrado hasta el momento. Y pues que mi equipo puede estar formado por muchísimas personas de diferentes ámbitos. No he tenido de derecho ni de economía ni de esas personas, pero no sé, quizá lleguen y quizá me vayan a enseñar algo. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba los de música, o sea, que ellos trabajan la estimulación como más sonora, y los de visuales, pues como que hasta sentía que estaban haciendo la acción de pintar mientras tocaban a las personas. Entonces, como que cada quien también le va poniendo su puntito, su granito de arroz a este proyecto, como para saber más posibilidades y más posibilidades. Sí. No sé si ¿Sigues pensando en danza cuando tú estás consiguiendo Pues el proyecto también está como inspirado en ciertas teorías sobre la ontología del performance. Entonces digo, podría estar basado en el performance, pero luego la gente rechaza el nombre de performance, entonces como que por cosa burocrática podría quedar mejor con la danza. Pero luego una chica que es de visual me dijo, es que lo tuyo cabe más en happening, y yo, ok, entonces no me fui a la tarea muy así estricta de investigar lo que es el happening, pero pues sí tiene que ver pues con acción y con intervenir y que estén las personas, o sea,
podría decir que es más invasivo que el performance, por lo que me explicaba y lo que poquitito que leí. Entonces, no sé, creo que por eso le quisiera dejarle nada más el nombre a todo el proyecto, así de lo que va a trabajar realidades, porque no sé qué es, porque no sé cómo nombrarlo, porque de verdad, no sé, ya, como que entran tantos y nombrarlo, o sea, por ejemplo, o sea, nombrarlo obra, o sea, causado así de, pues es que si estás diciendo que no es bailarín y espectador, ¿por qué lo llamas obra? Entonces, ¿por qué lo voy a llamar? ¿Por qué lo voy a llamar performance? ¿Por qué lo voy a llamar danza? ¿Y por qué lo voy a llamar happening? Quizá lo podría llamar como experiencia sensorial, experiencia cinética o algo así, dejándolo como con un nombre quizá un poco crudo, pero quizá es más apropiado para no delimitarlo en una. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso me parece muy bien. Porque además, bueno, si los cajones me parece que están rebasados en la creación artística contemporánea, y si tú los has rebasado, pues probablemente hacer ese cambio de nombre ayuda también a la gente que se dispone a entrar de otra manera. Digo, me suena como muy lógico. Y que eso no está peleado con, te podría compartir lo que he visto que hacen muchos creadores, que es, ok, ¿dónde está la beca? ¿Es de danza? Muy bien, es danza, una danza ampliada que presenta una experiencia interactiva, ¿sabes? Y se vale, ¿sabes? Pero bajo la conciencia que tú tienes de que no estás en ese cajón, Sí, estás pues, más allá de ese cajón, lo usas cuando te conviene y luego cambias al otro ya. Y se vale, ¿no? Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Alejandra. Yo también quiero empezar con las felicidades, porque ha sido un proceso muy intenso y muy largo. Ha sido un proceso de cuestionar pues, tus propias seguridades. Te has permitido cuestionar tus propios lugares comunes y llevar a las últimas consecuencias tus preguntas y tus intuiciones, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, creo que eso es lo más valioso, porque además creo que ha tenido una repercusión muy interesante en toda la comunidad de la escuela, en términos justo de ir desarticulando una construcción tradicional del concepto de danza, ¿no? Que por alguna razón cuesta tanto trabajo desarticular, ¿no? Supongo que porque da seguridad, ¿no? Saber que cuando te subes al escenario y te mueves, hay danza, ¿no? Y entonces el atrevimiento que tú tuviste de no hacer eso, sino realmente ser congruente y consecuente con tus necesidades creativas, permitió que surgiera una obra como esta, ¿no? Entonces abre la puerta a muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido a mí me parece que pues, es como para felicitarte. En la parte de la construcción de la sistematización, a mí me parece que iniciaste, yo no creo que hayas terminado, iniciaste la reflexión sobre estos conceptos, ¿no? Y no creo que hayas terminado porque creo que conforme vayas continuando con tu exploración, estos se pueden ir reajustando y, por ejemplo, una cosa que no sabías que iba a suceder, que no tenías como posibilidades de vislumbrar cuando empezaste a plantear la obra, fue toda esta cuestión de la memoria, ¿no? Que al final en la sistematización tú tuviste que meter a pensar en ese problema después de haber presentado la obra. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, ver de aquí a unos años, que ahora ya sabes que la cuestión sensorial tiene que ver con la memoria, seguramente en tus procesos futuros saldrá y lo podrás desde el proceso empezar a contemplar, ¿no? Entonces ahí habrá una reformulación de lo que es el invitado, porque es un sujeto con memoria. Inicialmente no era un sujeto con memoria en tu construcción, ¿no? Y ahora es un sujeto con memoria, habrá que meterlo, ¿no? Entonces creo que toda esta construcción es inicial, y a mí sí me gustaría que, digamos, así como te le estás dando continuidad a la cuestión de la creación,
le dieras continuidad también a la cuestión de la reflexión de lo que está en juego en tu propia obra. Hay muchos artistas que hacen obra de manera increíble y con ver la obra basta y qué bueno que la hacen, pero que nunca se meten a pensar en qué rayos están haciendo. Y si hablas con ellos no tienen puta idea de lo que están haciendo. No es tu caso. Tú tienes las dos partes, digamos. Tienes la capacidad para construir el proceso creativo, pero también tienes la capacidad de enunciarlo. Y como somos pocos los que nos atrevemos a anunciar lo que hacemos, no pierdas eso, aunque no tengas que hacer una tesis o un, ¿sabes? O sea, sigue escribiendo, por favor, ¿sí? Aunque sea difícil, de lo que vaya sucediendo en el futuro, ¿no? Creo que eso es como lo más interesante. Ahora, de preguntas, pues, ¿qué preguntas no te he hecho ya a estas alturas del partido? Pero sí te voy a hacer una. Ya que nos hablaste de este otro proceso que estás haciendo, a mí me gustaría ver qué tanto, dos cosas, esta cuestión de la memoria, qué tanto está apareciendo, o sea, qué tanto forma parte de, o no. Y la otra que me gustaría saber, o a lo mejor ni lo has pensado, pero igual sí está, y la otra, yo me acuerdo cuando estabas iniciando el proceso de creación de la obra, hubo un momento en el que tú querías meter la narrativa. Ahora, ya que pasó, que te metiste en la experiencia, ¿tú crees que en algún momento pudiera llegar a reaparecer o de plano fue enterrada bajo tierra? Yo he pensado más en la narrativa que en la memoria. Okay. Sí, porque digo que al final de cuentas expresar el movimiento también podría ser por palabra, quizás no tan narrativo o quizá como narrar un movimiento, porque la idea, bueno, les platico lo que tenía de idea, era que iba a poner como una situación ficticia que se les iba a estar leyendo a los que iban a asistir para que entraran al espacio de la experiencia de la obra con una cierta, con una perspectiva. Entonces la perspectiva que se iba a dar con la narración, con esta cosa ficticia, pues iba a poner como en una sintonía distinta con la que venían a ver la obra. Entonces la parte como narrativa quizá la puedo usar como usar la voz, pero no tanto como para digamos como darle esta perspectiva o esta ficción. Pero ahora que me entiendes puede funcionar. Sí, como algo, porque también quiero hacer como esto, me gusta mucho esta idea como de ir caminando con las personas, o sea, acompañarlas a que se vayan al espacio de la obra. Entonces también pensaba hacer eso y quizá mientras voy caminando con ellos, porque quiero que sea de la mano, puedo ir como contando quizá una historia o algo que pueda simbolizar algo, que pueda maxificar lo que puedan sentir después, o que puedan significar lo que de cierta manera que quizá yo pueda querer, y pues ahí es como podría estar inmiscuyéndome en su perspectiva. Entonces, pero no lo había pensado mucho, sí he pensado ahora, pero no como tal narrativa ficticia. Yo nada más algo que no dije en su momento, pero ahora que Ale hablaba de eso, sí vale la pena. Creo que así como dice mucho de qué hablar en la comunidad de danza de la facultad, y bueno, hace poco te hacía por ahí la invitación de ir a una de las clases y platicar un poco de tu proceso. Creo que hay una oportunidad valiosa que tienes, además de la obra, de compartir esto con otras comunidades, ¿no? Con otras comunidades de danza o de arte, porque sí creo que particularmente en México nos ayuda ver resultados de este tipo. Entonces, a lo mejor tener la obra acompañada de la reflexión, tener una ponencia con su proyección, ¿sabes? Como este tipo de modelos que te permitan difundir tu proceso y tus resultados, y que puede ayudar a otra gente como a engancharse o a dar el pasito adelante que les ha costado trabajo dar. Entonces, creo que también es una linda oportunidad que tienes y que te permite, pues probablemente también moverte más fácil, porque los circuitos
de danza como festivales, y eso están muy cerrados y pueden estar muy cerrados para este tipo de propuestas. Pero existen estas otras vías, las vías del Congreso, las vías del intercambio con instituciones, que son espacios propicios para presentar también tu obra desde otro lugar. Sí, de hecho sí había aplicado, pero me rechazaron en una y la otra estoy esperando. Pues a lo mejor ver cómo lo tienes que presentar para que te lo acepten, ¿sabes? También dentro del performance hay una comunidad de performers bastante fuerte en México que no tienen los tabús que tienen los bailarines. Entonces, si no puedes cambiar a la comunidad, pues vete a otra. Sí, ya. El que caiga, que caiga. Y el asunto es que en México es bastante fuerte. Entonces también te puedes acercar ahí, porque tu obra pues también dialoga con el performance, porque es precisamente la intervención con la realidad, ¿no? Con las personas reales, los invitados. Entonces perfectamente entra también en esa... Y son más abiertos, precisamente porque el performance justo ha desarticulado los cajones, ¿no? Tienes como muchos campos, o sea, pensaba también en bienales, por ejemplo, y en este tipo de espacios. O sea, hay como muchos otros espacios que creo que puede ser más sencillo. Sí, también en teatro luego parece que no, pero hay más apertura que... Bueno. Ok, entonces ahora pasamos a la dictaminación y elaboración del acta. Para eso les pido a las sinodales que vayamos a nuestro edificio, y al público presente, por favor, nos espera unos minutos en lo que hacen eso y regresamos para la toma de acta. Ok, vamos a proceder, chicos y chicas, a darle lectura al acta del examen profesional, por lo cual les pido por favor se pongan de pie. Muy bien, gracias. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12 horas del día 3 de octubre de 2019, se reunieron en las instalaciones de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo los ciudadanos las ciudadanas sinodales Rocío del Carmen Luna Urdeibay, Alejandra Olvera Ramadán y Nadia Caro Molina, presidenta y vocales respectivamente del jurado designado para practicar el examen profesional para obtener el título de licenciada en danza a Daniela Aguíñiga Gutiérrez, quien se titula bajo la modalidad montaje dancístico y su sistematización, presentando un trabajo titulado La multisensorialidad como herramienta para expresar la danza, proceso de creación de la obra realidades. Por lo que el día y horas señalados, el jurado procedió a practicar el examen ordinario correspondiente conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Una vez concluida la evaluación, las integrantes de la mesa sinodal deliberaron sobre la capacidad e idoneidad de la sustentante, acordando aprobarla por unanimidad de votos con mención honorífica, lo cual se comunica a la sustentante. Acto continuo, la presidenta del jurado procederá a tomarle la protesta en los siguientes términos. Protesta conducirse con toda honradez y moralidad en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre presente los elevados fines con los que la universidad ha instituido esta carrera y de que la misma tiene un carácter eminentemente social, así como normar su conducta de acuerdo a los principios filosóficos sustentados por esta máxima casa de estudios en el desarrollo de sus actividades. Sí, correcto. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, se levanta la presente acta, siendo las 13:09 horas del día de su fecha, firmando en señal de legal y debida constancia de quienes en ella intervinieron. Acerca, por favor. Son 4. Así concluimos, licenciada.